Las imágenes que ves en pantalla son de Nicola y su hija. Todo parece estar bajo control y ser muy rutinario. Pero déjame distorsionar un poco esa impresión que tienes al decirte que esas fueron las últimas imágenes de Kylie con vida. Una pequeña que no sabía que su vida estaba por terminar, pues creo que ni siquiera se habrá sentido insegura, pues estaba en compañía y protección de su madre. Bueno, eso es lo que podríamos creer acorde a las imágenes que te presento. La realidad es mucho más oscura que eso, pues para el momento de esas grabaciones, la niña ya había sido sometida a múltiples abusos físicos por parte de su madre, quien no controlaba su ira y decidía desquitarse con la pequeña. Es más, algunos usuarios más detallistas con los videos probatorios aseguran que la niña en ese momento presentaba moretones visibles y la actitud de su madre es de una indiferencia abrumadora. Parece darle más importancia a su apariencia que a su propia hija. Los metrajes fueron tomados en Kingshurst, Birmingham, y para entender con más detalle este caso, considero importante que viajemos al día del 9 de agosto de 2020. Ese día, los servicios sociales para la protección infantil fueron alertados a través de una llamada por un caso de maltrato infantil. Lamentablemente, en muchas ocasiones, estos casos no son atendidos de manera rápida y eficiente como se esperaría. Cuando los paramédicos llegaron al lugar de los hechos, se toparon una escena desgarradora y triste. Kylie, de solo 3 años, yacía en el suelo de su habitación sin vida. Según los reportes oficiales, la niña murió a las 11:30 am. En el lugar de los hechos fue arrestada Nicola Priest porque era la madre de la víctima y los oficiales querían interrogarla para descubrir qué fue lo que sucedió ese día realmente. En un principio, la mujer actuó bastante sorprendida por los hechos y se mostró muy angustiada, como si tuviese algo que ver con la escena que los oficiales presenciaron. Por esa razón, fue relacionada al caso como sospechosa. Sin embargo, se conoció que la mujer salió de la estación policial por falta de evidencias en su contra. Poco después, vimos una actualización en su cuenta de TikTok. En un mensaje con caras llorando, anunció que su hija había muerto. Después de su anuncio, publicó un video en el que aparece ella llorando por la situación de su hija y se le ve presumiblemente muy desconsolada por lo sucedido. Poco después, la mujer le pide perdón a sus padres por no haber sido la mejor madre, como si se estuviera culpando de forma indirecta por el destino de su hija. Después de esto, hizo otra publicación en memoria a Kylie. En esta ocasión escribió que ama a Kylie y que nunca la podrá olvidar. Lo curioso de todo esto es que al día siguiente su estado de ánimo mejoró notablemente. Publicó un video en el que se le ve bailando como si ya hubiese superado su pérdida. Y si tú que ves este video eres padre o madre, sabrás que la muerte de un hijo es una batalla bastante delicada que probablemente nunca se supera o que en su defecto tomará mucho tiempo para asimilar una pérdida así. Pero no para Nicola, para ella fue bastante rápido aparentemente. Luego Nicola subió un video presumiendo su nuevo maquillaje y otra vez vemos sus rasgos de narcisista, cuya apariencia parece importarle demasiado. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, la investigación policial seguía en marcha y es probable que para este punto ya se haya adelantado con nuevas pistas que apuntaban a Nicola como responsable. Por esa razón la detuvieron, pero al mismo tiempo de su detención se hizo la de su novio Callum Redfern. Aparentemente ambos estarían detrás del trágico final de la pequeña de 3 años. Esta deducción surgió luego del examen forense practicado a la menor. Su resultado demostró que la niña fue víctima de serias lesiones en su cuerpo. 2 áreas que fueron gravemente afectadas por estos golpes
fueron el pecho y el abdomen. Pero prepárate muy bien porque seguiremos descendiendo en un macabro resultado forense. La pequeña también mostró un desgarro del tejido cerebral y uno de sus pulmones había sido perforado. Se presume que todas estas lesiones fueron ocasionadas por múltiples patadas y puñetazos que aparentemente la pareja le propinó a la pequeña. Los expertos también determinaron que su muerte no fue de un día para otro, sino todo lo contrario. La niña venía sufriendo grave maltrato físico por lo menos desde hace 2 semanas antes de su fallecimiento. Un dato muy desgarrador es que se podían comparar sus lesiones como si la pequeña hubiese sufrido un accidente de tránsito por la gravedad de las mismas, pero lo triste es que todas fueron propinadas por su madre y su pareja. Para poner una cereza de cinismo al pastel, ambos negaron tener alguna conexión con el destino de Kyle. Finalmente, ambos fueron llevados a juicio en un tribunal de Birmingham en junio de 2021. Durante el juicio, se supo que la pequeña recibió la última paliza que acabó con su vida el 8 de agosto de 2020. Y lo más triste es que ella no murió al instante de ser golpeada. De hecho, ella murió después, pues ambos aparentemente la dejaron agonizando. Si la niña hubiese recibido atención médica profesional a tiempo, probablemente el destino hubiese sido diferente y ella aún estuviera con vida. Ahora bien, la madre llamó a una ambulancia, pero de nuevo, cuando lo hizo fue demasiado tarde, pues para ese momento la pequeña ya se había ido del mundo. Se conoció una teoría sobre cómo sucedieron los hechos y, presumiblemente, la pequeña interrumpió un momento íntimo de la pareja y ese accidente, que lo hizo de manera inocente, le terminó costando la vida. En plena audiencia se conoció que ambos maltrataban a la pequeña desde hace tiempo. Incluso Nicola trataba desde hace tiempo a su hija con muchas palabras vulgares y la humillaba de una forma que ninguna niña de 3 años merecería de ninguna manera en absoluto. No quiero decirte las palabras que utilizaba para referirse a ella, porque degradaría mucho su memoria. Así que solo quiero que te imagines las peores palabras para esto. Asimismo, la madre solía golpearla y abofetearla por todo, aunque su pareja también lo hacía, y me pregunto, ¿cómo es posible que una madre permita que otra persona maltrate a su hija? Y por supuesto, ¿cómo es posible que ella misma trate así a su hija? Hay cosas en el mundo que no merecen siquiera el intento de ser comprendidas, y una de estas es este caso de Kyle. Quiero cerrar con un detalle de su mano. La habitación de la pequeña estaba en pésimas condiciones. Su colchón estaba viejo y roto. La encerraban sin luz, pues la habitación tampoco tenía bombilla y la suciedad era inexplicable. La policía enseñó un chat de la pareja en el que ambos hablaban sobre el maltrato de Nicola con plena naturalidad. Incluso se felicitaban por los golpes que le daban a la pequeña. Algo realmente disgustante. Finalmente ambos fueron hallados culpables de homicidio y Nicola recibió un cargo adicional de negligencia infantil. Así las cosas, Nicola recibió una condena de 15 años y su pareja una condena de 14 años. Y una vez más siento que la vida de una pequeña no se puede resumir en una condena de esa forma. Así que en memoria de Kyle, que sufrió lo que ningún pequeño debería sufrir, le deseo mucha paz a ella donde quiera que esté. Para el caso de hoy quiero que viajemos a Oregon, Estados Unidos y regresemos al pasado 9 de diciembre de 2009. En la noche de ese día nos involucraremos en la vida de Angela McNulty, pues ella en ese momento hizo una llamada al 911 solicitando una ambulancia porque su hija de 15 años no respiraba. Los médicos que acudieron a su llamado no podían creer la escena. En el suelo yacía sin vida el cuerpo de Janet Maples, de 15 años.
Su cuerpo era muy pequeño por las largas jornadas que la dejaban sin comida. Además estaba completamente demacrada por años de maltrato que recibió. Su cabello estaba mojado y estaba sin blusa, cuya apariencia era desgarradora para los médicos. Según Ángela, su hija se cayó accidentalmente, pero esa versión no explicaba las múltiples contusiones que presentaba la niña. Ángela, de 41 años, era la madre de Janet y otros 4 niños. No eran hermanos de sangre porque todos tenían un padre diferente. 2 de sus hijos estaban en hogares de paso, pero revisemos de manera ordenada y cronológica el caso de Janet. En el año 1995, la niña estaba en un hogar de crianza junto a 2 de sus hermanos. Esto sucedió luego de que Ángela junto a su pareja hayan sido detenidos por tráfico de estupefacientes. Poco después, Ángela salió en libertad y recuperó la custodia de su hija Janet. La niña, después de pasar 5 años en un hogar de crianza, suplicaba por no volver con su madre, pero desafortunadamente su deseo fue descartado. En 2001 comenzó el infierno para Janet luego de que su madre comenzara a golpearla y humillarla todos los días. Al año siguiente, Ángela comenzó a vivir con Richard McNulty, un hombre que dedicó su vida a manejar un camión. El hombre, por cuestiones laborales, no podía permanecer en casa, por lo que se entendía con Ángela únicamente por dinero. De esta relación nació un hijo en el año 2005. Es en este punto que deciden mudarse a Oregon, Estados Unidos. En 2006, la pequeña Janet fue matriculada en una escuela secundaria para comenzar sus estudios. Allí sufrió bullying porque su madre la enviaba con una camiseta amarilla sucia y pantalones rotos. Sin embargo, ella prefería esas burlas inofensivas que estar en casa con su madre, que la golpeaba hasta sangrar. Para escapar de su oscura realidad, la pequeña solía leer libros, en especial le encantaba la poesía, y llegó a fantasear en convertirse en una reconocida poeta para convertir su dolor en prosas. Un detalle muy crudo de esta historia es que ella solía esconder sus moretones. Temía que sus amigos se dieran cuenta y le reclamaran a su madre. Sabía que eso solo empeoraría las cosas, pese a sus intentos de ocultar su realidad. En clases de gimnasia, una de sus amigas notó todas sus heridas en el abdomen y piernas. Tras la pregunta de su amiga sobre los moretones, ella respondió con nervios que sufrió una caída. Ella se notaba bastante nerviosa cuando sonaba la campana para salir de la escuela, incluso en ocasiones lloraba cuando se acababan las clases. Con el tiempo, personas de su entorno le notificaron su caso a los servicios de protección infantil con la esperanza de que ellos investigaran sobre la vida personal de Janet. Una de estas personas fue su abuela Lynn McNulty, quien visitaba de vez en cuando a sus nietos. El caso de Janet le causó mucha preocupación, por lo que fue la primera en poner en evidencia los servicios de protección infantil. Seguido a su denuncia, se unieron los maestros de la escuela, quienes testificaron que la niña presentaba moretones en su cuerpo. Y lo que diré a continuación me da rabia. No saben cuánta me da, pues los funcionarios de esa entidad no querían actuar sobre el caso de Janet porque, según ellos, la información no era oficial y podría tratarse solo de especulaciones. Cuando la escuela intentó hablar con Ángela, ella negó ser la responsable de los moretones de la niña y además aseguró que ella era una mentirosa cuya habilidad era manipular a las personas, diciendo que sus caídas en realidad eran abuso físico. Cuando Janet terminó su 8º grado, su madre la retiró del colegio para encerrarla en casa y evitar que ella siga abriendo la boca. Y aquí empezarían los momentos más crudos y desgarradores para la vida de Janet Maplens. En octubre de ese año, la abuela de Janet ingresó al apartamento y vio una escena aterradora. La niña estaba atada de manos y pies y su cabeza estaba en dirección a una pared. Toda su espalda estaba herida y sus labios completamente partidos. Una vez más, la madre argumentó que la niña se había caído. La abuela salió de la casa directo a poner una denuncia por maltrato ante los servicios de protección infantil, sin saber que esa sería la última vez que vería con vida a Janet. La noche del 9 de diciembre, Janet se rindió ante las golpizas de su madre. Y esa noche su vida se apagó luego de no resistir más. La niña fue cortada en su espalda y golpeada en su cara. El cuerpo era mucho más pequeño de lo que debería ser por la desnutrición a la que fue sometida.
Prácticamente sus huesos eran visibles a través de su piel. Aunque los paramédicos intentaron salvar su vida, lamentablemente no había nada por hacer. Ella murió en la escena. La niña tenía sus dientes delanteros rotos y muchas contusiones por todo su cuerpo. Angela y Richard fueron arrestados. La mujer culpó a Richard, pero cuando este fue interrogado, contó la verdad. Dijo que la niña le suplicaba a Angela que no la golpeara más, pero ella solo respondía con más agresividad. La policía culpó al hombre de ser cómplice de Angela por no impedir dichas agresiones. La autopsia reveló que la niña fue sometida a un prolongado periodo de inanición y deshidratación hasta que sus músculos se deterioraron. Probablemente por su condición física, la niña no podía siquiera cubrirse la cara para evitar los golpes directos de su madre. También se determinó que la niña sangró por su cerebro luego de intensos golpes. Se conoció que la niña, por luchar por su vida, solía beber agua del inodoro. Esto lo hacía luego de que su madre quitara todo el suministro de agua de la casa. Angela solía subir el volumen del televisor para que nadie notara los gritos de dolor de la pequeña. La niña era torturada en la habitación principal de la casa. En ese lugar obligaba a Janet a quitarse la ropa y en ese momento empezaba a azotarla con un palo por todo su cuerpo. Solía pellizcarla por todo el cuerpo mientras combinaba su agresión con el palo. También solía pisarle los pies para evitar que se pudiera quedar de pie por mucho tiempo. Luego solía recoger heces de perro para restregárselas en su cara y finalmente se las metía en su boca. Con los días se encarnizaba en golpear las heridas infectadas porque sabía que esas le dolían más a la pequeña. Luego con un cuchillo sucio cortó la carne muerta de Janet. Las heridas de su cadera se infectaron, por lo que su madre cortó toda la piel dejando los huesos expuestos al aire libre. La niña era obligada a dormir sobre un cartón que estaba en el suelo para que la sangre no ensuciara el piso. Sin embargo, la niña sangraba tanto durante la noche que era natural que su sangre atravesara el cartón. En otras ocasiones la dejaba amarrada durante toda la noche con los brazos atados a la espalda y mientras estaba indefensa le pegaba con un zapato en la boca hasta romper sus dientes delanteros. La autopsia reveló que la niña sufrió neumonía que desencadenó en bacterias que pasaban por el torrente sanguíneo de la víctima, que terminó en la muerte de la niña. En la habitación donde sucedió todo esto encontraron tejido humano esparcido por todas partes y sangre en el suelo. Y quiero decirte que todo lo que te acabo de contar solo fue una parte de la tortura que sufrió la niña. Durante el juicio de Angela, su abogado, y esto no lo van a creer, dijo que ella no representaba ningún peligro a la sociedad y agregó que no tuvo intenciones de asesinar a su hija. Finalmente, la mujer fue sentenciada a muerte por el delito de homicidio agravado y tortura a una menor de edad, convirtiéndose en la primera mujer condenada a muerte en Oregon, Estados Unidos. Sin embargo, años después su condena fue reevaluada y cambiada a cadena perpetua. Y así termina este desagradable caso que me costó demasiado escribir. Por su lado, Richard se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Sus crímenes son infames y difíciles de procesar. Durante 2 décadas, Amelia aseguró haberle arrebatado la vida a centenares de pequeños bebés. Para oscurecer más las cosas, lo hacía con bebés que eran entregados por sus padres voluntariamente. Y antes de que pienses mal, Amelia tenía mucho que ver, pues se ganaba la confianza de los padres durante varias semanas y luego se ofrecía para cuidar a sus hijos. Y una vez en su cuidado, les cerraba sus ojos para siempre. Te invito a que, para entender este caso, veamos quién era Amelia realmente. Nació en 1836. A sus 22 años sufrió la pérdida de sus 2 padres. Su hermano mayor se hizo cargo del negocio familiar, que era una zapatería. No sé si fue el orgullo, pero Amelia en ese momento decidió alejarse de su familia, por eso no recibió ningún apoyo económico por parte de ellos y la despojaron de los derechos legales del negocio. Unos años después, cuando Amelia cumplió 24 años, se casó con George Thomas, quien tenía 59 años.
Para esos años Amelia decidió tener 2 hijos con este hombre. Su esposo le ayudó para que tomara clases de enfermería, así que inició su formación como enfermera y partera. En esa época de estudios, Amelia conoció a una mujer que la introdujo en la cría de bebés. Esta práctica es muy antigua y consiste en obtener la custodia de un bebé o un niño en el intercambio. Esta manera de apropiarse de los bebés comenzó a finales de la era victoriana en Gran Bretaña. Habitualmente era permitido hacer un solo pago o dividir la suma total en periodos de tiempo. Estos tiempos eran aprovechados por las parteras para ganar dinero con las circunstancias muy desafortunadas que caracterizaban a estos casos. Durante un breve periodo de tiempo, Amelia ganó mucho dinero cuidando a estos bebés y encontró que ahí tendría una oportunidad lucrativa, pero trágica. Amelia además ayudó a las mujeres solteras con su parto y luego estas mujeres le pagarían para que cuidara a esos bebés que acababan de nacer. Asimismo, Amelia se movía por todas partes para dar a conocer su trabajo. Si una mujer como ella existiese en la época actual, me imagino que utilizaría las redes sociales para difundir sus servicios. Algo así lo hizo Amelia, pero en los anuncios del periódico. En estas publicaciones aseguró que era una mujer respetable y casada. Además aseguró que le proporcionaría una vida feliz y saludable a las madres que confíen en sus servicios como cuidadora de hijos. También dijo que era una mujer muy respetuosa y muy bien hablada. Con esta sencilla publicación, que además estaba llena de mentiras, Amelia logró captar la atención de muchas personas que creyeron en su farsa y que como presas se iban acercando cada vez más a la boca del lobo. Desafortunadamente, su anuncio atrajo a muchos bebés a sus supuestos cuidados. Una vez estaban bajo su control, hacía que sus familiares viajaran sin sus bebés y aprovechaba ese tiempo para dejar a todos los pequeños morir de hambre. Y por favor, quiero que en este momento te imagines por un segundo la sensación de tener mucha hambre y no poder acceder al alimento, que el estómago te haga ruidos en señal de que necesitas comida. Es muy desesperante. Ahora imagina que esta sea la causa de tu muerte, aparte de que sería una muerte muy lenta. Entonces así sucedió. Decenas de bebés lloraban suplicando algo de alimento hasta que sus energías se desvanecieron por completo. En otras ocasiones Amelia le daba a los bebés algo que ella llamó como amigo de la madre, que básicamente era un jarabe a base de opio. Esto con el fin de anestesiar los sentidos del bebé para que muera sin hacer ningún llanto. Pero obviamente seguía sintiendo la amarga sensación del hambre y por consiguiente morir de hambre. Cuando este horrible acto terminaba, Amelia se contactaba con profesionales de la salud para que examinaran el cuerpo con el objetivo de que se lo llevaran. Con el tiempo los doctores empezaron a sospechar de su patrón de asistencias médicas. Era muy extraño para ellos que en poco tiempo hayan tenido que examinar a tantos bebés que ya habían cerrado sus ojos para siempre. La mujer decidió mudarse antes de que dichas sospechas se incrementaran. Llegó a una nueva ciudad y en ese lugar sufrió un colapso mental que la condujo a ser cada vez más retraída y silenciosa con sus acciones. La mujer solía cambiarse el nombre con relativa frecuencia. Lo hacía porque de esa manera creía que nunca iba a ser descubierta. En 1879, un médico que había atendido las necesidades de Amelia y sus bebés decidió iniciar una investigación, la misma que pocos meses después determinaría que Amelia es culpable por negligencia y cumplió 6 meses de trabajo duro e intensivo. Aunque quiero que enfoques tu atención en la condena. Para el día de hoy, una sentencia de 6 meses para una acusación así sería impensable. Es que incluso parece un chiste, pero lamentablemente fue así.
y peor aún cumplió su sentencia en ese lapso de 6 cortos meses. Así que la mujer salió con intenciones cada vez más oscuras y su carrera criminal no pararía en ese momento. Esta vez modificó su plan de acción. Por esa razón dejó de avisarle a los médicos sobre sus hechos. Esta vez quería trabajar completamente sola. A partir de 1880 ella misma empezó a hacerse cargo de todos los bebés que cerraban sus ojos para siempre, bajo su aparente cuidado. Y así fue ejecutando su despreciable carrera criminal. Cada vez más eran las víctimas, por lo que se veía obligada a cambiar de residencia con mucha frecuencia. De igual manera su nombre. Incluso en una ocasión llevó mucho más allá su actuar criminal. Cuando recibió a un bebé con pocos meses de nacido, decidió atar una soga al cuello del pequeño para cortarle la respiración y disfrutar mientras el niño se despedía de este mundo. Una tortura lenta que vivieron decenas de bebés. Ahora bien, sé que hasta este punto ya es suficiente de su macabra historia, pero déjame añadir un detalle adicional que te hará un escalofrío en la espalda. Ella confesó que disfrutó con cada una de sus víctimas. Para ella era divertido atarlos con la soga en sus cuellos y ver todo el esfuerzo que hacían los pequeños por respirar, pero ninguno logró salvarse de sus manos. Cuando sus víctimas fallecían, los envolvía en algodón y los enterraba. Algunos otros los envolvía en papel con piedras y los arrojaba al agua. Para este punto, eran miles de madres que escribían cartas exigiendo actualizaciones de sus hijos, suplicando por dar con el paradero de Amelia Dyer para conocer sobre esta desgarradora verdad. Quiero que pienses por un momento en el dolor que podría sentir una de estas madres al ser notificada de que su hijo se fue de este mundo en manos de su supuesta niñera. Después de que lo pienses solo por unos segundos, comprenderás que este caso está en un límite de maldad muy despreciable. Pero retomemos. En marzo de 1896, un trabajador del río Támesis vio un paquete flotando. El hombre, curioso de su hallazgo, decidió alcanzarlo. Una vez en sus manos, notó que estaba ligeramente pesado. Cuando abrió el paquete, encontró el cuerpo de una niña y un niño. Inmediatamente las autoridades iniciaron una investigación criminal y forense en contra de Amelia Dyer. El análisis forense arrojó resultados escalofriantes. Luego de poner las evidencias en microscopio, se logró descifrar un nombre y una dirección. La policía ya tenía un estudio psicológico ligeramente claro sobre Amelia Dyer, por lo que sabían un poco sobre sus movimientos, específicamente con sus cambios de vivienda. Amelia para este punto ya era un criminal que sabía cómo escapar muy bien de las investigaciones. Sin embargo, la policía decidió utilizar una mujer como señuelo con la esperanza de capturar a Amelia. Así que el 3 de abril, Amelia acordó una cita para el cuidado de una bebé con la mujer, que aparentó ser inocente y no conocer sobre su historial. Amelia la citó en su casa, y ese sería el error más grande de su vida, porque cuando Amelia abrió la puerta se dio cuenta que estaba rodeada por detectives que estaban a punto de capturarla. Cuando la policía ingresó a su casa, descubrieron un fétido olor a carne humana. Además, esta estaba en descomposición. A pesar de que los oficiales no encontraron víctimas dentro de la casa, sí encontraron evidencias relacionadas a sus crímenes, como la soga que utilizó en la mayoría de ellos. La policía estimó que aproximadamente 400 bebés fueron víctimas de esta mujer que protagonizó uno de los capítulos más oscuros de la historia, aunque lamentablemente solo fue acusada por un número pero muy inferior a ese. El 22 de mayo de 1896 fue acusada de la muerte de 3 pequeños y el jurado la declaró culpable. Cabe la pena resaltar que Amelia durante toda la audiencia trató de eludir su responsabilidad, diciendo que ella estaba loca y que en realidad nunca quiso hacer nada de eso. Sin embargo, eso no cambió el curso de su condena, por lo que el juez decidió sentenciarla
a pena de muerte. De esa forma, Amelia terminó ahorcada a las 9 a.m. del 10 de junio de 1896, a sus 57 años de edad. Un dato muy curioso es que le dieron la oportunidad de decir unas últimas palabras, por lo que uno esperaría remordimiento. Sin embargo, lo único que dijo fue: "No tengo nada por decir". Espero que este caso te haya sembrado una profunda reflexión sobre la vida y la muerte. Ojalá estos casos no se vuelvan a presentar nunca más en el mundo. La parte sombría y extrañamente fascinante de la otra vida implica la posibilidad de formar algún tipo de conexión con un ser querido que ha fallecido. Muchas veces, cuando el duelo se hace tan difícil de superar, la gente intenta recurrir a otros medios para ponerse en contacto con sus familiares o amigos que se han ido y crean algún tipo de comunicación. Visitan constantemente su tumba y en casos más extremos utilizan dispositivos como la tabla Ouija o recurren a un medium o espiritista. Sin embargo, algunas personas cruzan las fronteras de la obsesión y la fascinación y las llevan demasiado lejos. Veamos. Nos ubicamos en la localidad de Nizhny Novgorod, una ciudad que se encuentra al oeste de Rusia, la cual es descrita como histórica, literaria, artística, musical y atractiva. No obstante, a mediados del año 2009, este lugar fue protagonista de hechos turbios que opacaron la tranquilidad del lugar. Varias familias acudieron a la jefatura de policía para denunciar que habían sido víctimas de robo. Pero no se trataba de cualquier hurto, no les quitaron objetos, y aunque suene bastante perturbador, denunciaban que les habían robado los restos de sus seres queridos. Estaban hablando de profanaciones. Estas ocurrieron en tumbas de niñas y adolescentes, hechos perturbadores que estaban sucediendo de forma continua. Una decena de denuncias en menos de 3 meses. El portavoz del Ministerio del Interior ruso, el general Valery Gribakin, afirmó que la teoría principal apuntaba que lo ocurrido era obra de organizaciones extremistas. Después de casi 2 años de investigación, las pistas del responsable de estos actos de profanación contra tumbas y muertos arrojaron resultados. Se trataba de Anatoly Mokhzin, un reconocido historiador, profesor de la Universidad de Moscú, experto en tumbas y panteones, quien se jactaba de conocer a la perfección todos los cementerios de la ciudad. Políglota, con dominio de 12 idiomas, era considerado por sus compañeros como un genio por su facilidad para comprender y enseñar historia. Su perfil era el de una persona agradable, tranquila y de comportamiento normal, según sus compañeros de trabajo. Lo cierto es que el profesor Mokhzin tenía una profunda obsesión con el más allá y lo atraparon con una bolsa llena de huesos en las tumbas musulmanas. A continuación presentaré datos un tanto perturbadores de este personaje. Anatoly nació en 1966 en Nizhny y vivía con sus padres, Yuri Fedorovich y Elvira Alexandrovna, en un pequeño apartamento. Ellos afirmaron que su hijo era una persona solitaria que tenía problemas para relacionarse socialmente. Anatoly se especializó en el estudio de la cultura celta, la vida después de la muerte y la transmigración de las almas, y estuvo relacionado con el luciferismo agnóstico, un movimiento que concibe a Satán como un portador de luz. Es así como Anatoly pretendía aproximarse más al ocultismo libertario, una cultura del conocimiento que pretende ir más allá de los tabúes morales y convenciones sociales. Los periodistas rescataron algunas publicaciones de revista y periódicos escritos por Mokhzin que sirvieron para explicar el secreto y el comportamiento profundamente extravagante que estaba cometiendo delante de todos. En ellos, según especificaba el profesor ruso, su obsesión con la muerte ocurrió en el año de 1979, cuando tenía 11 años y volvía a casa tras un día académico normal.
observó un grupo de personas que se dirigían al funeral de Natasha Petrova, una niña de 11 años de su mismo centro escolar. Lo llevaron a rastras a donde iban a enterrar a la niña y uno de los adultos que llevaba el féretro le obligó a besar la frente del cadáver. Besé su frente inerte una y otra vez, argumenta Anatoly. Lo peor sucedió cuando la madre me puso un anillo de bodas en la mano antes de ponérselo también a ella. Así quedé simbólicamente casado con la niña fallecida. Aseguró en sus escritos: mi matrimonio con Natasha fue muy útil, me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Después de esto comenzó a tener sueños muy siniestros con la niña fallecida. Según él, ella lo visitaría todas las noches e intentaría comunicarle todos sus conocimientos sobre magia negra y le suplicaba que regresara al lugar donde se había iniciado el ritual. Después de realizar lo que Natasha le pedía en sueños, las visiones desaparecieron por un tiempo. Al contarle a sus padres acerca de sus sueños y visiones, lo llevaron a un médico que le recetó valeriana y medicamentos relajantes. Moxbin era un personaje muy perturbador. A finales del 2011 le había arrojado a la policía y los medios de comunicación de Rusia uno de los casos criminales más oscuros y extraños de la historia del país. El video que estás viendo pertenece a mi lista de reproducción Misterios aterradores de internet sin resolver. Si te gusta esta temática, te dejo por aquí la lista de reproducción para que la vayas a checar después de ver este video. Sin más dilaciones, déjame tu cósmico like y sigue disfrutando. Cuando la policía visitó su lugar de domicilio, se encontró con un cuadro espeluznante. Nadie nunca se imaginó lo que guardaba en su casa. Cadáveres de niñas momificadas con edades comprendidas entre los 3 a 15 años. Al parecer, Moxbin extraía los cuerpos de los cementerios y, utilizando sus conocimientos históricos, momificaba los cadáveres antes de maquillarlos. Los vestía con ropas de tallaje infantil, medias y botas altas para dar la sensación visual de que se trataba de muñecas, y a algunas de ellas les colocaba pintalabios. Los investigadores lo responsabilizaron del saqueo de 150 tumbas, de las que encontraron trozos de placas en su domicilio. Anatoly no tuvo problemas en admitir que entre el 2005 y 2007 había recorrido 752 cementerios. Los investigadores encontraron cajas de música, juguetes dentro de los cuerpos de las niñas. Una de ellas tenía un pedazo de su propia lápida con su nombre. Otra, una etiqueta del hospital con la fecha y la causa de la muerte, y en otra, su corazón disecado. Un hallazgo totalmente macabro. En total, las autoridades encontraron 20 muñecas de tamaño natural. Los medios de comunicación apodaron a Anatoly Moxbin como el señor de las momias y el perfumista por su relación con la novela de Patrick Süskind. También hallaron otras evidencias como su computadora, un archivo redactado por él sobre cómo momificar los cuerpos, mapas de los cementerios de la región, fotografías y videos de las tumbas profanadas y cuerpos desenterrados. En los tribunales, Moxbin argumentó que sentía pena por los niños muertos y abandonados y creía que podían ser devueltos a la vida mediante la magia negra. Él les hablaba, veía dibujos animados con ellas, les festejaba sus cumpleaños, las quería como si se tratara de sus propias hijas. Al interrogar a sus padres, ellos alegaron que desconocían el macabro origen de las muñecas. Pensaron que solo se trataba de una afición de su hijo. Nunca sospechamos que, dentro de las muñecas, había cadáveres. Su hijo no tenía vicios de alcohol o consumo de estupefacientes. Una vez arrestado, fue sometido a numerosas pruebas psiquiátricas y diagnosticado con esquizofrenia. Y la sentencia fue enviar a Anatoly a un centro psiquiátrico donde permaneció 5 años y fue liberado en 2018 para continuar con el tratamiento desde la casa.
Los familiares de las víctimas quedaron muy inconformes con esta sentencia, en especial Natalia Chardimova, la madre de la primera víctima de Moskvin, quien esperaba que lo encerraran hasta el final de sus días. Esta criatura de terror sembró pánico en mi vida. Me estremezco de pensar que tendrá libertad para ir a donde le plazca, comentó, y concluyó diciendo: tuve a mi hija durante 10 años y él la tuvo momificada en su cuarto durante 9 años. Aún más escalofriante es la frase pronunciada por Anatoly: no entierren a mis chicas demasiado profundo. Yo las voy a sacar cuando sea liberado. Realmente un caso siniestro de obsesión con la muerte. Te presento a Analía Maldonado. Como sé que la mayoría no la conoce, me gustaría preguntarte cuántos años crees que tiene. Mientras lo piensas, quiero comenzar diciendo que era una mujer muy apasionada con lo que hacía. Desde muy pequeña era vanidosa, le gustaba verse y sentirse bien para transmitir todo ese amor que le caracterizaba. Desde joven iba perfilando su carrera como estilista, la misma profesión que la acogió durante varios años de su vida. A través de sus ojos claros se podía ver una mujer que dio todo de sí, por ser la mejor en todo lo que se proponía. Con los años le dio una oportunidad al amor, se dio una oportunidad a sí misma para conocer a su otra media naranja y así lo hizo. Conoció a un hombre que era propietario de un gimnasio. El hombre del que te hablo es Samuel Llanos y lo estás viendo en pantalla. Analía, quien nació en la ciudad bonaerense de Los Toldos, decidió salir con Samuel en varias oportunidades para que finalmente formalizaran una relación sentimental y, como todo, en un principio él era muy pendiente y delicado con Analía, pero había una realidad evidente que no se podía ignorar. Samuel se desempeñó en el boxeo durante un tiempo, lo que convirtió su temperamento en una bomba que estaba por detonar. A pesar de ello, Analía y Samuel decidieron irse a vivir juntos para seguir fortaleciendo la relación. La pareja concretó hacer realidad sus sueños en Los Toldos. Pero aunque pensaron que fue la mejor decisión, lo cierto es que esto solo sería el inicio de una lamentable tragedia. Luego de un breve tiempo en convivencia, las cosas comenzaron a ser cada vez más turbias. Samuel comenzó a ser más imponente frente a su novia, dejando entrever unas pequeñas muestras de la agresividad que lo caracterizaba. De repente, en un domingo cualquiera de abril del 2021, Analía desapareció por completo. Las personas que la conocían, su familia y entorno social, pese a que intentaron comunicarse con la mujer, no tuvieron éxito. En un principio quisieron creer que sencillamente estaba lejos de su teléfono móvil o que se encontraba ocupada trabajando y por esa razón no pudo atender ninguna llamada. Cuando más pasaba el tiempo, la familia se desmoronaba en dudas, así que decidieron salir a reportar una denuncia formal sobre la desaparición de Analía Maldonado. Las autoridades tomaron el registro de la denuncia y empezaron con su trabajo. Iniciaron un perímetro de búsqueda de los lugares que solía frecuentar la mujer. Tras un tiempo sin respuesta alguna, las esperanzas se iban difuminando al pasar las horas, hasta que finalmente se hizo un hallazgo inesperado que revelaría una cruda y lamentable verdad. Inicialmente encontraron el teléfono celular de la víctima abandonado. Luego de unas horas de búsqueda, las autoridades encontraron a Analía, pero lamentablemente ya se había ido de este mundo y las condiciones en cómo fue encontrada eran bastante atemorizantes. En este punto muchas personas sospechaban de la pareja sentimental de Analía, Samuel Llanos, pues no era la primera vez que este hombre ejercía la violencia frente a una mujer. De hecho, sus exparejas ya lo habían denunciado ante las autoridades por agresión física y agresión emocional. Samuel era un perro viejo, no le temía a las autoridades y tampoco pensaba mucho en las consecuencias de sus acciones. Vivía al límite porque se creía invencible, pero en esta ocasión tenía encima la opinión pública y a las autoridades. De hecho, Samuel Llanos era conocido en el sector como una persona problemática. Le gustaba participar en toda riña que lo involucrara a él.
Solía frecuentar discotecas de la ciudad para cazar problemas con el primero que lo mirara. Además tenía fama de ladrón cobarde, pues este también hurtaba elementos que sus vecinos dejaban en sus patios. Lograba ingresar a la vivienda y salir de ella con el objeto hurtado. Algunos dijeron que era un buen boxeador, otros tantos dijeron que de sus 20 actuaciones en la pelea profesional, siempre se vio en la lona antes de tiempo, pero lo que sí es cierto es que amaba enfrentarse con las demás personas. Su oscuro pasado le iba dañando su vida progresivamente. Digo esto porque en una ocasión logró conseguir un empleo como agente de tránsito, pero fue despedido por sus múltiples denuncias por violencia. Cuando conoció a Analía Maldonado, ella intentó ayudarle hasta donde no más pudo. Incluso con unos ahorros que tenía la mujer le ayudó a alquilar el espacio donde posteriormente abriría su gimnasio. En esa turbia noche de abril, varios vecinos escucharon los gritos de la mujer. Todos normalizaron la situación porque aparentemente la pareja solía tener fuertes discusiones. Los gritos cesaron con el tiempo. La calma parecía haber controlado la situación, pero esto únicamente era una ilusión. En este punto el padre de Analía, Juan Carlos Maldonado, ante la negativa de sus llamadas hacia su hija, decide llamar a la policía. Varios testigos aseguraron ver el vehículo de Samuel Llanos, un Nissan Tida, en la ubicación de Junín por la Ruta 65. Acorde a los artículos encargados de cubrir la noticia, la discusión habría comenzado a la 1 a.m. y pudo haber durado aproximadamente 2 o 3 horas. A las 10 a.m., según los vecinos del sector, fue cuando salió Samuel Llanos en su vehículo. Así que el crimen tuvo que haber sucedido horas anteriores a las 10 a.m. La hipótesis más certera de lo que sucedió en medio de esa discusión es bastante cruda, así que en este punto te sugiero que te pongas cómodo porque vamos a descender por la locura de Samuel Llanos. Aparentemente, en medio de la discusión, el hombre se salió de control y estalló en ira, lo que condujo a que utilizara a su esposa como saco de boxeo. La golpeó en repetidas ocasiones en su cabeza. Aunque Analía intentó defenderse de la agresión de su novio, todos sus esfuerzos fueron nulos, pues este además tenía alto dominio de las artes marciales mixtas. Después de haberle propinado una injusta paliza a la mujer, que quiero insistir en esto, era profundamente más indefensa físicamente ante él. Luego de eso, Samuel decidió estrangular a su novia, a la misma mujer que tenía intenciones de verlo progresar, pero no. Él prefirió apagar ese amor de la forma más despreciable y trágica posible. Como si fuera poco su crimen hasta este punto, finalizó quemando el cuerpo, creyendo así que nunca sería identificado como el agresor de su pareja y todo saldría como si nada. En ese punto metió el cuerpo en su vehículo y salió de la casa para ocultar el cuerpo. Esto sucedió justo a las 10 a.m. Posteriormente los peritos forenses constataron que no existen elementos evaluables que permitan determinar el horario de la muerte. Aún así, en el mismo examen se confirmó que la víctima fue calcinada después de su deceso. La mujer fue encontrada en una zona rural donde Samuel Llanos la abandonó. Después de ahí, el hombre se dio a la fuga. Afortunadamente, horas más tarde fue capturado por las autoridades en un hotel de Luján. En ese momento se confirmó que además de haber asesinado a su novia, le terminó robando 200,000 pesos argentinos y $1,500 que la mujer había ahorrado. Y como si fuera poco todo lo que te he contado hasta este punto, Samuel dejó sin padre a sus 3 hijos. El caso de Samuel Llanos quedó en manos del fiscal José Albite Galante de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Junín, quien será encargado de garantizar una investigación que cumpla con todo el marco jurídico. Se supo a través de un comunicado que Samuel Llanos fue golpeado por la comunidad que alzó su voz pidiendo justicia por la vida de Analía Maldonado y porque se diera una condena ejemplar a su responsable. Por ahora, el hombre está en prisión preventiva mientras se adelanta la fecha de su juicio, en donde responderá por los cargos que se le acusan por el caso de Analía Maldonado. Y así cierra un oscuro episodio del crimen verdadero o true crime. Y espero que la reflexión final sea un asunto personal, pero sí creo que fue una persona maravillosa la que se tuvo que ir de este mundo de manera injusta.